En el siguiente circuito, sin utilizar el método de mallas y nodos, en el literal A se nos pide hallar el valor de la resistencia R, sabiendo que la resistencia entre los terminales A y B, es decir, la resistencia equivalente, es de 9 ohmios. Y en el literal B nos indican que si la tensión AB es de 90 voltios, determinar los valores de las corrientes I1, I2 e I3. Entonces, bien, para el literal A, en este caso A, nos indican que la resistencia equivalente es de 9 ohmios. Entonces, bien, como nosotros sabemos en el cálculo de resistencia equivalente, lo último que debemos tratar de topar o de tratar son los terminales que van a contener la resistencia equivalente, ¿no? Entonces vemos que la última resistencia que tenemos a este sistema es una resistencia R1 de valor 5 ohmios. ¿Eso qué quiere decir? Que podríamos tener nosotros o calcular una resistencia entre este terminal y este terminal de acá. Otra cosa importante, vale siempre marcar nuestros nodos, ¿no? Entonces vemos que aquí tenemos un nodo que se extiende hasta acá y hasta acá. Tenemos este nodo de acá, nodo acá y aquí. Entonces, bien, básicamente, ¿qué nos dice? Que debemos tener una resistencia aquí. Una resistencia le podemos llamar, si este es R, se me ocurre una RL, por darle un nombre cualquiera, aquí, ¿no? Entonces, bien, ¿qué nos dice esto? Que nuestra RL va a ser igual a ¿qué? A nuestra resistencia AB menos 5. Porque hay que recordar que las resistencias en serie se suman. En este caso la RAB, la del ejercicio, que automáticamente es 9 ohmios menos 5 ohmios. Vamos a colocar aquí la unidad y eso nos da 4 ohmios. Entonces este va a ser el valor de RL. Lo siguiente que sería básicamente es simplificar, ¿no? Si vemos que estas de aquí comparten el mismo par de nodos, tenemos una resistencia equivalente en paralelo. Es decir que esto le podemos llamar, por darle un nombre, REQ1 y decir que REQ1 es igual a, que habíamos dicho que el paralelo era 24 por 8, es decir, la multiplicación de ambas, como son dos resistencias, sobre la suma, ¿no? De esas resistencias. Sería 24 más 8. Eso nos da un R equivalente de 6 ohmios. Entonces, bien, ¿qué va a ocurrir? Esa de ahí va a quedar en serie con esta resistencia de R3. Entonces, esta de acá, que va a abarcar todo esto de aquí, yo le puedo llamar REQ2. Es decir, que REQ2 es igual a la resistencia de 6 ohmios más la resistencia de 4. Vamos escribiéndolo de una vez, dándonos 10 ohmios. Si nosotros queremos simplificar un poco el circuito, como ya aconsejé en el video de estrella delta, siempre es bueno simplificar un poco, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Siguiendo el mismo patrón de diseño, nos va a quedar aquí, bajamos acá, nos queda la resistencia. Esta sería la resistencia de 12, acá nos queda la otra resistencia, que sería la resistencia de 10,
que la vamos a dibujar acá arriba. Y tenemos esta resistencia en diagonal, que es la resistencia R que nos piden, ¿no? Y tenemos esta resistencia de 5 la podemos, como comparte el mismo nodo es amplio, lo podemos dibujar acá arriba, ¿no? No hay problema con eso. Y colocamos aquí, ¿no? Y esta sería la resistencia de 30. Eso será algo bastante particular, bastante interesante. Ya lo vamos a analizar. Ok, vamos a asignar valores. Este es terminal A. Y el de acá abajo, terminal B, ¿no? Este era de 5 ohmios. Esta de aquí ya quedamos en que iba a ser de 10 ohmios. Esta es nuestra resistencia R, incógnita desconocida, 12 ohmios, y la de 30. Si nosotros nos damos cuenta, ¿qué ocurre con esta resistencia de aquí? Nosotros sabemos que justamente en este terminal, perdón, entre este punto y este punto, o bueno, terminal, como lo quieran ver, tenemos una resistencia de 4 ohmios. Vamos a hacerlo de otro color en tal caso para poderlo observar mejor. Aquí y acá. Y este sería nuestra R equivalente, porque básicamente el nodo es este de aquí. Quiere decir que vamos a obviar esta resistencia de 30. Esto que les menciono que vamos a obviar en realidad tiene su concepto eléctrico. En este caso, ¿cuál sería? Que esta resistencia de 30 como tal, si ustedes se dan cuenta, ¿qué ocurre con ella? Se encuentra en cortocircuito. Una situación que vamos a especificar en el literal B. Si nos damos cuenta, tenemos aquí un nodo. Acá vamos a tener otro nodo. Y bueno, este nodo de acá, ¿no? Que se comparte. Ahora bien, para nosotros, ahora que ya sabemos que esta vale 4 ohmios, es fácil decir, ya con la fórmula de resistencia equivalente, propiamente, que decíamos que 1 sobre la R equivalente era igual a ¿qué? A 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre Rn, ¿no? Resistencias en paralelo que sean. Entonces, para nosotros ya sabemos cuánto vale la R equivalente, en ese caso vale 4, y es igual a 1 sobre R1, que sería la resistencia de 12, más 1 sobre R, más 1 sobre la resistencia de 10, que está en paralelo. Resolviendo todo esto de aquí, básicamente nos va a quedar igual a 1 sobre R igual a 4 sobre 60. Entonces no podemos dejar esto aquí, matemáticamente que sabemos. Por aquí estamos representando una conductancia. Simplemente podemos invertir los términos, ¿no? Este para acá y este para acá, ¿no? Entonces quedaría que R es igual a 60 sobre 4. Finalmente eso nos da 15 ohmios para nuestra resistencia R. Ahora bien, eso para el literal A. Ahora nos van a pedir en el literal B, ¿qué ocurre si sabemos ahora, vamos a borrar aquí esta parte, que tenemos una fuente o, sí, de pronto la resistencia podría haber tenido 9 voltios, perdón, 90 voltios, no hay problema, pero vamos a colocar aquí que tenemos 90 voltios. Entonces, basándonos en este circuito de acá, sabemos que tenemos un circuito equivalente que tendría la siguiente forma, ¿no?
Tenemos aquí una fuente. Y dos resistencias, ¿no? Esta sabemos que es de 90 voltios y la de acá sabemos que es de 5 ohmios y 4 ohmios, sumados me dan los 9 ohmios que me daba la resistencia equivalente entre los terminales A y B. Podríamos hacer de pronto un cálculo aquí de corriente y haber dicho que, ok, si aquí teníamos, ¿qué cosa? Que la corriente, una corriente I, es ¿quién? Vamos a colocar aquí B. Y va a ser igual a la tensión B a B sobre la resistencia de R a B. ¿Cuánto es B a B? 90 voltios sobre la resistencia R a B, que en este caso sería 4 más 5, ¿no? Esto de aquí en ohmios. Dándonos entonces un resultado de 10 amperios. Teniendo 10 amperios ahí, es simplemente fácil calcular la tensión en estos terminales de aquí. En estos terminales de ahí yo puedo decir que la tensión en 4 ohmios es igual a la resistencia de 4 por la corriente de 10 amperios y eso me da 40 voltios. Listo. Entonces, una vez que ya tengo este dato de aquí, vamos a ver en dónde se encuentra exactamente nuestra incógnita. Recordemos que esta resistencia de 4 originalmente parte de una red aparte, ¿no? Hay que hacer algunos paralelos para hallar esta resistencia equivalente de 4. Como están en paralelo, sabemos que la tensión es exactamente la misma. Por lo tanto, la I3, ¿a qué va a ser igual? Ya que se me permite calcular fácil, decir que la I3 es igual a 40 sobre la resistencia de 15 ohmios, dándonos entonces 2,67 amperios. Ya tenemos el valor de la I3. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta valores para I2 y para valores de I1. Para I1 nosotros podemos darnos cuenta qué cosa, y ahí es donde ingresa el concepto que yo les mencioné en un principio del cortocircuito. ¿Qué ocurre con esto del cortocircuito? Resulta que la corriente siempre va a tratar de ir, como ya nosotros sabemos, inicialmente va a tratar de ir por el terminal, o bueno, por el lugar, el camino que le ponga menor resistencia. ¿A qué me refiero? A que si, por ejemplo, nosotros tuviésemos una corriente aquí I y una resistencia de 2 y una de 2 ohmios y una resistencia de 1 ohmio, obviamente la mayor cantidad de corriente va a ser esta de 1 ohmio y acá vamos a tener una I de 2 ohmios. Entonces, como les digo, la corriente mayor va a ser la corriente de I1 ohmio y de 1 ohmio mayor que la I de 2 ohmios. ¿Por qué? Porque le ofrece menor resistencia. Eso es importante recordar. Entonces, ¿qué ocurre acá, en esta resistencia de 30? Nos damos cuenta que tenemos un cortocircuito, es decir, un cable, y un cable nosotros, ojo, para el estudio, no aplica en la vida real, ¿qué decimos? Que la corriente va a preferir irse por ese conductor que pasar por esta resistencia, porque en realidad el conductor le está ofreciendo una resistencia de 30 ohmios, mientras que el conductor como tal le ofrece una resistencia de 0 ohmios. Entonces la corriente tiene dos opciones.
y la vamos a dibujar aquí, que son básicamente estas. Vamos a colocar aquí unos puntitos. Y las opciones que va a tener básicamente son, ok, me voy por esta de 30 o me voy por este cortocircuito. ICC le vamos a llamar. Y de 30 e ICC. Entonces, por lo ya mencionado, la corriente lo que va a hacer es ignorar, ojo, esta resistencia de 30 y se va a ir toda por el conductor. Por lo tanto, nosotros podemos decir qué cosa sobre I1. Podemos decir que I1 va a ser igual a 0 amperios. ¿Debido a qué? A que la R de 30 se encuentra en cortocircuito. Importante ese análisis. Ahora bien, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta hallar la corriente I2. Para hallar la corriente I2, bueno, tenemos este bosquejo de acá que lo vamos a utilizar, ¿no? Y lo vamos a bajar para utilizarlo. Para el análisis. Esto vamos a colocarlo, de pronto sería por aquí, más práctico. Vamos a borrar los terminales y lo volvemos a colocar, no hay problema. Entonces, ¿en qué nos habíamos quedado? Vamos a ver, colocar aquí A y B. Habíamos dicho que bueno, que en este resistencia equivalente habían 40 voltios. Eso quiere decir que en esta resistencia de 10 también hay 40 voltios. Déjenme ver si lo puedo colocar por aquí. Y acá 40 voltios. Pero ¿qué ocurre? Que en realidad esta resistencia de 10 no es como tal una resistencia de 10, sino que está formada por un par de resistencias en serie. ¿De quién? De una resistencia de 4 y una resistencia de 6. Entonces vamos a colocar aquí la resistencia de 4 y la de 6, que son las que en realidad forman esa resistencia de 10. Entonces vamos a borrar esto, pero no tener problemas para borrar. ¿Listo? Entonces esta de aquí, como ya se mencionó, de 4 ohmios y esta de acá de 6 ohmios. ¿Qué nos haría falta? Nos haría falta determinar la tensión en realidad que pasa por esta resistencia de 6. Y ojo, que aquí viene algo importante, pero lo vamos a hacer paso a paso. Porque debemos recordar que esta resistencia de 6 en realidad está compuesta por una resistencia de 24 y una resistencia de 8. Entonces, bien, ¿qué decimos nosotros aquí? Podríamos usar tranquilamente un divisor de tensión. ¿Por qué? Porque se cumplen las condiciones en que básicamente tenemos nosotros, ¿qué cosa? 40 voltios y un par de resistencias ubicadas en serie. Por lo tanto, cumple la definición del divisor de tensión. Este es de 4 ohmios y este es de 6 ohmios. Entonces, si queremos el valor de la tensión que cae aquí, ¿qué decimos nosotros? Para el divisor de tensión, queremos aquí una, vamos a llamarle V. V va a ser igual a ¿qué? Al valor de la fuente o el valor de la tensión, que sería 40, multiplicado por la resistencia que queremos hallar, que en este caso es la de 6, sobre la suma de las resistencias que intervienen, ¿no? Las resistencias serie que intervienen. Sería 4 ohmios más 6 ohmios
dándonos entonces que V es igual a 24 voltios. Obviamente aquí me falta indicar las unidades, ¿no? Chicos, recuerden siempre las unidades, importante. Entonces sabemos que en este terminal de aquí, vamos a colocarlo mejor de esta manera, y ya con esto sabemos que en este terminal de aquí y en este terminal de acá tenemos en realidad 24 voltios. Ahora, nosotros habíamos dicho que esta de aquí, de 24, en realidad nacía de un paralelo. ¿Un paralelo entre quién? Entre una resistencia de 24 ohmios y una de 8 ohmios. Si regresamos al gráfico original, es lo que podemos ver, ¿no? 24 y 8. Entonces, como están en paralelo, comparten la misma tensión. Si comparten la misma tensión, quiere decir que yo puedo calcular tranquilamente la corriente I2, que es la de aquí, ¿no? Entonces, yo puedo decir que I2 es igual a 24 voltios sobre la resistencia de 8 ohmios, dándome como resultado 3 amperios. Y con eso quedaría terminado el problema. Vamos de todos modos a simularlo. En Multisim, aquí como pueden ver ya he ingresado el valor de la resistencia R, en este caso de 15 ohmios, y tal vez aquí se puede apreciar un poco mejor el paralelo, ¿no? Entonces, es lo que debe suceder? ¿O qué es lo que nosotros debemos esperar? Básicamente que nuestro multímetro colocado en modo ómetro nos indique una resistencia de 9 ohmios. Vamos a verlo y le damos a ejecutar. Y efectivamente podemos ver que tenemos 9 ohmios de resistencia. ¿Qué nos hacía falta? Nos hacía falta verificar las corrientes. Vamos a colocar estas puntas. Y 3 estaba aquí, perdón, y 2. Vamos a colocar aquí. Nos resulta un valor de, a ver, aquí hay un detalle importante y es que nos hace falta colocar la fuente, ¿no? Por eso es que nos sale una corriente bastante pequeña. Entonces vamos a reemplazar esto por una fuente. Nos vamos aquí a colocar fuente. DC Power. Colocamos aquí. Y unimos, ¿no? ¿Qué nos decía? Nos decía que era una fuente de 90 entre esos terminales. Y listo, le damos a play o ejecutar. Y verificamos con las puntas a ver qué ocurre, ¿no? Punta de corriente, 3 amperios. Esta sería la I2. La I3 habíamos quedado que era la corriente que pasaba por la resistencia de 15, 2,67, también nos concuerda. Y ahora vamos a verificar el asunto del cortocircuito aquí. Que nosotros habíamos dicho que en la resistencia de 30 la corriente era 0. Entonces verificamos y colocamos la punta. Y efectivamente, como podemos ver, tenemos 0 amperios por la cuestión del cortocircuito. Muchas gracias.